Bueno, les damos la bienvenida a todos y todas. Hola, hola. Estamos nuevamente en Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Mi nombre es Federico Montero, me acompaña, como siempre, Kiara Carro. ¿Cómo estás, Kiara? Muy bien, ¿y vos, Fede? ¿Volviste? ¿Que te habías ido? Volví, estuve de viaje, ya les vamos a contar por dónde estuvimos. Aclararle que, bueno, estamos en un nuevo horario de Tercera Posición. Pasamos de las 10 de la noche, ahora va a ser todos los lunes a las 7 de la tarde. Pues la gente me pedía, me paraba por la calle, la gente en la calle me para y me dice, ¿por qué no adelantan el horario de Tercera Posición? Porque a las 10 me queda muy tarde, estoy comiendo, así que hicimos una gestión acá con el comandante Tati Cuevas y logramos pasarlo a las 7 de la tarde como la gente quería. Está muy bien, está muy bien. Y acuérdense que se ve por cualquier red social como @eva en vivo y evatv.com.ar para afiliarse y aportar. Y hablando de EVA TV, ahora vamos a hablar sobre el viaje que hice, pero hablando de EVA TV, quería destacar la enorme cobertura que todo el equipo de EVA TV hizo ayer en el acto de Cristina Fernández de Kirchner, que fue parte del Encuentro de la Cultura Nacional y Popular, que se hizo acá en Ciudad de Buenos Aires, en el Complejo Cultural Saldías. Sí, es verdad, esto el equipo de, bueno, ya Milaneso, de Julia Eva, la otra chica que ahora no tengo el nombre, no sé si vos te la acordás, pero había otra chica también. Inés Hoppenheim, nos dicen el control, gracias. Nada, unos capos, estuvieron bajando todo el día ahí, bueno, y se encontraron con Cristina creo que justo antes de que entre a hablar. Sí, mandó un saludito para EVA TV y en particular para el programa Che Milei, que es el que conducen todos los días. Hay preferencia, Cristina tuvo una preferencia y no se acordó de nosotros. No, bueno, me parece que estuvo bien que el programa Che Milei que toma que nos mande saludos a todos, que la se pare chanza. que diga Tercera Posición, Che Milei. Bueno, pero entonces le teníamos que poner como nombre del programa alguna de las frases directas de Cristina para que entonces funcione el ida y vuelta. Pero felicitaciones a todo el equipo de EVA TV por la gran cobertura, que tuvo muchas visualizaciones. Es verdad, sí, estuvo explotado el chat. Yo estaba viendo en vivo y la verdad que está explotado. Bueno, y ya que estamos hablando de EVA TV, decir que también comenzó el programa de Roberto Caballero en el día de ayer, domingo, y Cintia Ottaviano, que se llama Cenizas Quedan. Que bueno, que compartimos la productora general María Emilia Raciati. Les quiero decir que si quieren ver el programa de Emilia Raciati, que sale bien, no es este, sino que es el de los domingos. Claro, el de los domingos a las 20 horas. Que les recomiendo que lo miren. Esta primera edición fue sobre María Remedios del Valle, bueno, la figura histórica de quien fuera capitana en la Guerra de la Independencia y una figura clave en la historia de las mujeres políticas de la Argentina y en la historia política de nuestro país en general. Así que mucho para ver de EVA TV, no solamente Tercera Posición. Totalmente, sí, bueno, yo justo estuve viendo el otro día el programa, creo que salió ayer, si no me equivoco, la verdad que muy interesante. También se mandaron un relaburo los chicos. Sí, la verdad que va muy bien EVA TV, necesitamos su aporte, pero vamos bien. Bueno, me preguntabas por mi viaje, sí, estuve de viaje, un fin de semana agitado. La semana pasada tuve la oportunidad de participar junto con 200 rectores y rectoras de América Latina de un encuentro en Río de Janeiro, preparatorio de lo que va a ser la cumbre, la COP30, que es la cumbre del cambio climático que se va a realizar este año en Brasil y particularmente en la Amazonia, en la ciudad de Belén, que está localizada justamente en el centro de la Amazonia, que es parte de la discusión que se viene respecto de el proceso general. ¿No? Bueno, mira, ahí tenemos la foto de eso, fue en el cierre del encuentro a los pies de Cristo Redentor, con rectores y rectoras de las distintas universidades, donde se hizo un llamamiento de las universidades de América Latina, América del Norte, Portugal y España respecto de la necesidad de tener una incidencia en esta cumbre climática. Así que hoy vamos a estar conversando bastante sobre este tema, de qué se trata la cumbre climática, por qué es importante la agenda del cambio climático, cómo esta agenda del cambio climático no está vinculada con
esta mirada más liberal sobre la cuestión climática, pingüinos empetrolados, claro. Sino que tiene un fuerte contenido social que afecta fundamentalmente a los sectores más postergados de nuestras sociedades y que a nivel internacional también se establece una diferenciación entre los países que son los responsables del cambio climático y los países donde las consecuencias más se sufren. Y te adelanto, Chiara, que obviamente los del norte global son los responsables del cambio climático y los del sur global son los que más sufrimos las consecuencias de ese cambio climático. Cambio climático que tiene distintas manifestaciones, no solamente cuando hay una tormenta hablamos del cambio climático, sino, por ejemplo, todo el proceso de desertificación y deforestación que se está viviendo nada más y nada menos que en la Amazonia. Por eso es tan importante que sea sede la Amazonia de justo esta cumbre que viene ahora. Así es. Y muchos se preguntan, bueno, ¿pero va a poder realizarse ahí? Porque, bueno, es un lugar bastante difícil de acceder y demás. Todo un desafío en este encuentro que fue durante 4 días. Ahí estamos viendo un videíto del lugar donde va a ser para que se den una idea, que es justamente en el corazón de la Amazonia. Participando en esta cumbre, en esta reunión que tuvimos, estuvo la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, una dirigente política brasileña que lleva adelante la agenda vinculada con el cambio climático en Brasil y que va a ser la presidenta de la cumbre, y nos estuvo tirando bastantes elementos sobre esto. Lo vamos a recuperar en una entrevista que vamos a tener en este programa con la presidenta justamente de la Red de Universidades por el Cambio Climático, Agustina Rodríguez A, que además es rectora de la Universidad Nacional de Comechingones en la Argentina. Y todo esto, vos viste que estaba la foto ahí del Cristo Redentor, porque está inspirado por una de las encíclicas del Papa Francisco que se llama Laudatio Si, que justamente es la primera producción conceptual de la Iglesia para abrirse a la cuestión del cambio climático. Se cumplieron 10 años de esta encíclica y en ocasión también de esos 10 años es que se hizo esta reunión en Brasil. Claro, que bueno, justo el primer encuentro no fue allá en el Vaticano, hace 10 años. Claro, exactamente. En realidad, hace 10 años él produjo esa encíclica. Luego se fue creando una serie de movimientos alrededor de eso, donde participan movimientos sociales, distintos sectores, y las universidades también se organizaron para eso. Tuvimos un encuentro en el Vaticano con el Papa Francisco en 2023, y esto es un poco la continuidad de eso, es pensar cómo las universidades pueden incidir en esta discusión. Y la discusión de fondo, te adelanto esto y vamos a otros temas, es si se puede considerar que los países del sur global somos acreedores de una deuda, que es la deuda ecológica. Porque como somos perjudicados por los países del norte global, somos acreedores de una deuda ecológica, pero a su vez somos deudores de la deuda externa. Claro. Entonces ahí la apuesta es si se puede hacer una especie de canje de deuda. Si los países del sur global que invierten en educación, en tecnologías para la transición justa en materia energética y demás, esa inversión que hagan se puede descontar de la deuda externa y si a su vez se puede crear un fondo global para tratar de reducir esas brechas. Bueno, entonces estamos hablando de plata también, no es solamente un tema de la belleza de la naturaleza, los pingüinos empetrolados, sino una cuestión fuertemente política que afecta al corazón del modelo productivo hoy y que eso es lo que se va a discutir en la COP30 en Brasil. Así que de todo eso y mucho más vamos a estar hablando ahora en la continuidad del programa con Agustina Rodríguez A. Pero ocurren otras cosas en el mundo también. Otras cosas, totalmente. Sí, bueno, tenemos muchas cosas. Trump se enojó ahora con Putin de vuelta, dijo que se volvió completamente loco, sacó un comunicado así en su red social que en mi vida, él la sigue usando, debe ser la única persona que sigue usando Truth. ¿Cuál? A Truth Social. Claro, sí. Él hace los posteos ahí, le saca captura y lo sube a Twitter, pero como voy a hacerlo con Elon Musk, como los va replicando, pero él sigue escribiendo todo por Truth. Dijo que Putin se volvió loco. Bueno, sí, recordemos que hay un tira y afloje en el tema Ucrania. Cuando Trump era candidato, dijo que él con un llamado telefónico podía resolver en 24 horas el problema de la guerra en Ucrania. Bueno, han pasado más de 24 horas desde que asumió Donald Trump. Hubo varios llamados telefónicos desde que asumió, incluso esta última semana, pero la cuestión de la guerra en Ucrania parece más difícil de resolver. En las últimas horas se dio a conocer un ataque con drones de Rusia sobre territorio ucraniano, de Ucrania también sobre territorio ruso, y esto dio lugar a las declaraciones de Donald Trump que intenta presionar de alguna manera a Putin para ver cómo afloja la ofensiva militar rusa para consolidar
su dominio territorial sobre lugares clave del territorio ucraniano de cara a lo que serían negociaciones de paz. Pero hoy por hoy la paz aparece lejana y Donald Trump quedó un poco desairado. Otra noticia importante que se dio a conocer esta semana tiene que ver con, ¿te acordás del Brexit? No, che, contame. Bueno, el Brexit fue el proceso por el cual el Reino Unido se fue de la Unión Europea, porque era exit, es salida. Claro, sí, un juego de palabras. Claro, y Gran Bretaña, entonces el Brexit era la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso implicó una fuerte crisis política en el Reino Unido que sacudió las bases mismas del proceso de integración europea, muy promovido por un personaje bastante parecido a Donald Trump, que era el primer ministro inglés de ese momento, Johnson. No sé si te acordás de Boris Johnson, uno rubión también, así pelo despeinado, cara de loco también, como Donald Trump. Bueno, él encarnó ese proceso de salida del Reino Unido en la Unión Europea. Ahora parece que hay como una reconsideración de la situación a la luz de todos estos cambios que estamos viendo a nivel geopolítico, y hay como un acuerdo estratégico entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y ese acuerdo estratégico va a tener algunas cuestiones claves, entre ellas la pesca y la defensa. Bueno, esto para seguirlo y sobre todo para considerar que en el marco de ese acuerdo entraría a jugar también muy fuerte Estados Unidos. Esto para todos los que dicen que hay una contradicción entre Inglaterra y Estados Unidos y que de esa manera, si nosotros nos alineamos con Estados Unidos, va a implicar que en la contradicción que tiene Estados Unidos con Inglaterra nos van a ayudar a nosotros en la soberanía sobre Malvinas. Olvídense, muchachos, volvieron a acordar en términos de defensa, volvieron a acordar en términos de pesca, que es una de las agendas claves de Malvinas. Así que si vamos a recuperar Malvinas, no va a ser de la mano de una hipotética apoyo que tendría Estados Unidos con nosotros contra Inglaterra. Ese error ya lo cometieron los militares durante la guerra de Malvinas, así que si vamos a volver a Malvinas, no va a ser de la mano de Estados Unidos, sino en una política soberana y en todo caso vinculada con América Latina. Que por ahora sigue bastante lejana de nuestra realidad. Así es, y menos con el presidente que tenemos. Pero bueno, vamos a México. Vamos a México, che. Sí, el país está enfrentando un nuevo hito histórico que tiene que ver con profundizar este proceso de la cuarta transformación que empezó AMLO por allá en el 2018. Recordemos que López Obrador asume en 2018 y llega queriendo imponer un nuevo modelo de gobierno, ¿no? Un nuevo modelo de entender la vida política y social del país. Está bastante rota y lo que hace es acercar el gobierno un poco más a las bases, ¿viste? Dice, bueno, plantea más o menos 3 banderas, que es, bueno, pensar en clave de soberanía nacional. Ahí estábamos viendo a la presidenta actual de México, Claudia Sheinbaum. Entonces piensa pensar en clave de soberanía nacional, combatir la corrupción del Estado, y también algo muy importante que dijo es esto medio un poco de la justicia social, ¿no? Pensar en clave de justicia social. Entonces él llega y plantea esto y después se va al gobierno, la sucede justamente la mujer que estamos viendo ahora, Claudia Sheinbaum, y no termina de procesar. El proceso sigue y de hecho se está profundizando más porque la agenda de la cuarta transformación no es para nada simple, no tiene reformas sencillas, si bien AMLO avanzó un montón en reformas estructurales que tienen que ver con salud, con política, con la vida social allá en México. Ahora están dando una de las batallas capaz más complejas de la cuarta transformación, que es la batalla de la reforma judicial. Sí, así es. Este 1 de junio van a ser elecciones históricas. Me atrevo a decir un hito histórico para México y para América Latina, porque se van a dar por primera vez en el país la elección directa de los jueces de todos los niveles de la Judiciatura mexicana. Estamos hablando desde la Corte Suprema de Justicia de México hasta los tribunales estaduales. Se van a elegir este 1 de junio en unas elecciones históricas, en un proceso de reforma que, como bien vos decías, inició Andrés Manuel López Obrador, continuó Claudia Sheinbaum, lo está poniendo en marcha contra enormes resistencias. Sí, enormes resistencias, pero también mucho apoyo, porque hoy Claudia Sheinbaum presenta un 80% de aprobación ciudadano, que también es lo que le permite a ella y a todo el gobierno de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, de decir, bueno, profundicemos, ¿me entendés? O sea, avancemos con esto porque la gente nos está apoyando. Bueno, ni hablar de Claudia, que es la primera presidenta mujer en 200 años de república, eso también ya de por sí es un hecho histórico. Pero si tenemos esta votación, que es el 1 de junio, en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025,
donde, bueno, la novedad sería esta, que el ciudadano podría ir y votar por voto popular a los representantes de la justicia. En total, lo que se podría votar sería la Corte Suprema de Justicia, la Sala Superior del Tribunal Electoral, las magistraturas regionales, el Tribunal de Disciplina Judicial y el 50% de los juzgados distritales. Se estima que más o menos unos 880 cargos van a ser recambiados, y ya hay aproximadamente unas 3.400 personas que están preseleccionadas para como postulantes a estos cargos, ¿no? A los que por supuesto que se le hizo también una revisión de antecedentes, que no tienen antecedente, el examen de idoneidad, todo eso fue debidamente hecho, pero obviamente que el debate está abierto y los sectores políticos opositores en México, y ni hablar de los sectores conservadores del propio Poder Judicial, y acá también Estados Unidos y Canadá están como metiendo puga para que, no sé si para que esto no salga, pero sí en contra de la reforma, ¿no? Como que dicen que, contrario a lo que dice Morena, y Claudia Sheinbaum, de que esto va a ayudar a la vía democrática de México, estos sectores dicen que no, que esto solamente ayudaría a politizar más y polarizar más la sociedad, ahora en clave de la justicia. Mirá, yo creo que no estamos tomando la real dimensión de lo que esto significa, porque pensemos por un segundo si en Argentina pudiéramos ir a votar a los jueces. Durante el gobierno de Cristina se quiso hacer una reforma judicial que consistía en algo mucho menos revolucionario, que era elegir a alguno de los representantes en el Consejo de la Magistratura, en vez de que fueran electos de manera indirecta, que fueran electos de manera directa, pero no los jueces, sino los representantes del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que nombra y remueve a los jueces de los tribunales inferiores. Claro. Y eso valió, ¿te acordás lo que fue? Todo un proceso de discusión, que el autoritarismo sobre el Poder Judicial y demás. Acá estamos hablando de la elección de los jueces de todos los niveles, incluyendo la Corte Suprema. ¿Te ves yendo a votar a Rosati? Y la verdad que no. ¿A Lorenzetti? Y está complicado, pero sí, la verdad que es una realidad muy lejana, y vos decís, no es tan lejos, es acá nomás, o sea, es acá acá comparte países vecinos, pero sí están... 12.000 kilómetros, pero bueno. Un poco lejos, pero bueno. En el corazón lo tenemos cerca. Claro. Pero bueno, uno capaz que ve el proceso de Morena lo siente un poco compañero, un poco cercano, y la verdad que nosotros estamos en las antípodas de todo ese proceso, estamos muy lejos de que pueda darse algo así acá en Argentina. Pero bueno, Morena está dando la batalla, Claudia Sheinbaum adelante. Y sí, tenemos fecha que sería el 1 de junio las votaciones en los 32 distritos de México. Así que en el próximo programa de Tercera Posición vamos a tener un comentario, un análisis sobre lo que haya sido esa elección. Decir que hay un antecedente sobre ese proceso, que es lo que hizo Bolivia. Bolivia también reformó el modo de elección de los jueces durante el último gobierno de Evo Morales, y se pudo producir la elección de los magistrados. Creo que en el caso de Bolivia no incluía la Corte Suprema, y fue una experiencia interesante, porque además hay que, como bien vos decías, es toda una experiencia también el modo en que se elige, porque no se elige a través de partidos políticos, sino que las personas son candidatos individuales que para poderse presentar son evaluados en su idoneidad y en su experiencia para poderse presentar ese cargo. Y hay todo un proceso también de educación cívica y política respecto de ese proceso de elección. Tenemos un video, me dice acá por la cucaracha la comandante Raciati, sobre cómo es el tutorial de la elección, porque también implica, si quieren lo vamos viendo, implica todo un proceso de educación cívica para que la gente entienda de qué se trata la elección, que no es una elección normal. A ver, tenemos de la elección que va a ocurrir por primera vez en la historia de México del Poder Judicial. Este próximo 1 de junio, todas y todos podemos asistir a las urnas a votar por el Poder Judicial. Antes, quienes elegían a los ministros y ministras de la Corte, pues era el Senado de la República, propuesta del presidente. Ahora, entre todas y todos lo podemos elegir. El objetivo es que no haya corrupción en el Poder Judicial y también que representen verdaderamente al pueblo. Que la justicia no sea una para los ricos y otra para los pobres, que sea igual para todas y para todos. Nadie por encima de la ley, como diría el presidente Juárez. Este 1 de junio vamos a ir a nuestra casilla, que vamos a revisar como siempre en dónde está la casilla, y nos van a entregar 6 boletas. Ahí está, ¿ves? Lo que te decía.
para votar por ministras y ministros de la Suprema Corte de... Bien. Claro, sí. Bueno, y fíjate que ella vuelve a mencionar esto de la corrupción, ¿no? Digamos, un tema central en lo que son los postulados de Morena y como arrancó AMLO hablando como una de sus banderas, si se quiere, que es en contra de la corrupción. Pero sí, es una medida una reforma que ha tenido mucha crítica, mucho revuelo, pero bueno, la verdad que Claudia y el partido están completamente decididos a llevarla adelante. Y el debate va a seguir abierto, digamos. O sea, yo creo que el 1 de junio vamos a estar todos viendo qué pasa en México porque es un hito histórico no solamente para el país, sino para la región. Digo, esta idea de que la justicia, bueno, ahora tenga que rendir cuentas con el pueblo es interesante y a ver si se puede replicar en otros países de Latinoamérica. No, y me parece clave esto que vos decías, ¿no? Claudia tiene el 80% de aprobación. ¿Esa legitimidad para qué la va a usar? Bueno, la va a usar para dar una de las peleas más importantes que tiene, que es esta, que la llevó a cruzarse incluso con la propia Corte Suprema. Tenemos un videíto ahí justamente donde Claudia Sheinbaum le responde a ciertos pronunciamientos que había tenido la Corte Suprema actual en ejercicio sobre este proceso electoral. A ver si lo podemos ver. La Suprema Corte de Justicia no se atrevió a enfrentarse al pueblo de México, porque no era la presidenta de la República, sino al pueblo de México. Va a haber un proceso de selección de acuerdo a la experiencia, las calificaciones que tuvieron en la escuela, pero entre todos y entre todas vamos a transformar el Poder Judicial, sobre todo desde la base de... Bueno, entre todos y todas vamos a transformar el Poder Judicial. Creo que se trata de un programa de reformas democráticas que comparten todos los procesos populares de América Latina. Todos han verificado cómo hay ciertas instituciones que se han transformado en estructuras desde las cuales opera el poder económico para frenar los procesos de democratización. No, y que también, particularmente lo que es el Poder Judicial, es una estructura que yo creo que es criticada y cuestionada en todos los países del mundo, pero también es totalmente intocable en casi todos los países del mundo, que casi que ni te puedes atrever a decir, repensemos este modelo. Y la verdad que lo que están haciendo en México es impresionante. Bueno, hay que estar atentos el 1 de junio a ver cómo termina. No, te decía esto, que no es casual que en Argentina se haya querido llevar adelante una reforma del Poder Judicial, que Bolivia haya llevado adelante una reforma del Poder Judicial, que México lleve adelante una reforma del Poder Judicial, que como contrapartida de eso exista lo que se llama guerra jurídica, el lawfare, que implicó la persecución a Correa en Ecuador, la persecución y encarcelamiento a Lula en Brasil y demás, sino que los procesos populares de América Latina se enfrentan con las mismas barreras en términos de avance de la democratización por la convivencia de un bloque que ata al Poder Judicial, a los medios concentrados, al poder económico local, a los vínculos con los servicios de inteligencia, las potencias extranjeras. Por eso Estados Unidos no quiere que se avance en ese proceso de reforma judicial en México. Entonces se va delineando como un contorno de reformas que son comunes a los procesos políticos de América Latina. El tema es cuáles se las ingenian para poder avanzar teniendo la suficiente viveza como para utilizar la legitimidad política que te dan las urnas para concretarlo. Claro. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia durante el gobierno del Frente de Todos donde se prometió avanzar en la reforma judicial y no utilizamos ese 80% de popularidad que tuvo en su momento el presidente para dar esa discusión. Y bueno, una vez que se pierde esa posibilidad, luego es difícil poder conectar con eso. Me parece que es una de las experiencias también que tenemos para recuperar de un proceso político como el mexicano, que es, si vos asumiste con una promesa electoral, utilizá tu legitimidad para dar la pelea. Podés ganar o podés perder, pero eso va a mantener tu legitimidad con tu base electoral. Ahora, si no das la pelea, es ahí donde empieza a corroerse la base de sustentación de tu propio gobierno y te aparecen los Milei de la vida. Exactamente, sí, no, hay que, como decías vos, esa legitimidad que te dan las urnas hay que mantenerlas en el gobierno. Y bueno, y eso explica por qué también Claudia sigue manteniendo ya 8 meses casi de gobierno, sigue manteniendo este altísimo nivel de popularidad que leí por ahí que es el mayor de las últimas 3 décadas en términos de presidentes en México. Sí, así es. Morena va camino a reconstruir una hegemonía política en México. Recordemos que Morena viene de ser un partido que surge desde el llano totalmente cuando Andrés Manuel López Obrador se termina yendo del PRD, que era la centroizquierda mexicana, cuando le hacen
el segundo fraude electoral cuando él se presenta como candidato. Él denuncia el fraude electoral, acampa en la Plaza del Zócalo, que es como acampar en la Plaza de Mayo, claro, denunciando el fraude electoral, y a través de la crisis del propio modelo neoliberal en México va ganando legitimidad la posición que tenía López Obrador, de decir, no solo se robaron la elección, sino que este modelo es inviable. Y eso lo conduce a López Obrador a ganar las elecciones y producir este cambio histórico en México que va avanzando desde el gobierno federal. Con el gobierno de la Ciudad de México es un fuerte bastión. Recordemos, tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum fueron jefes de gobierno de la Ciudad de México, pero ahora que se va extendiendo por todo el territorio federal de México, que es una sociedad muy heterogénea, muy desigual, con una herencia histórica de muchas deudas pendientes en esa historia, pero bueno, que va avanzando, uniendo esta agenda de reforma institucional con la agenda social que le da sustentación. Sí, totalmente. Bueno, hay que quedar atentos a ver qué pasa el 1 de junio y la verdad que es para mirar lo que están haciendo, están avanzando a pasos agigantados. Es para prestar atención. Y se puede hacer. Totalmente, porque eso para sí. Un mensaje para la Argentina, ¿no? Un mensaje para la Argentina de que por ahí a veces en nuestro contexto sentimos que, bueno, no se puede hacer nada. Si miramos alrededor en la región, son todavía mayoría de gobiernos de orientación populares, más que conservadores, más que liberales, que van avanzando con dificultades, pero que van avanzando, y en el caso de México tenemos un aspecto central, ¿no? Totalmente, sí. Chefe, ¿te parece si volvemos a hablar un poquito de tu reunión que tuviste allá? No, ¿cómo mi reunión? Tu reunión privada que tuviste allá en Brasil, porque, bueno, como decías vos, están en sintonía con el Vaticano, con el Papa. Bueno, justo ahora León XIV que se tomó unos minutos para mandarles un mensaje, ¿no? Sí, fue importante porque, bueno, esta reunión de rectores y rectoras de América Latina, de Norteamérica y de Europa, fue convocada para incidir sobre la cumbre climática. Y en ese contexto, el Papa León XIV envió el primer mensaje para América Latina a esa cumbre, y si querés lo podemos escuchar. Ver. Estimados hermanos, hermanas, quiero enviar este saludo, un saludo grande a la red de universidades para el cuidado de la casa común. Sé que están reunidos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y tienen ese hermoso motivo del 10º aniversario del documento del Santo Padre Francisco, la encíclica Laudato Si. Sé que van a hacer un trabajo sinodal de discernimiento como preparación para la COP30. Van a reflexionar juntos sobre una posible remisión entre la deuda pública y la deuda Ahí está ecológica. Lo que decías vos hace un rato. Sí, una me parece propuesta que eso es el Papa central. Francisco había sugerido en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Y en este año jubilar, año de esperanza, es tanto importante este mensaje. Bueno, era el mensaje del A Papa ustedes, León XIV, los rectores universitarios, en ese encuentro, que hacía justo eje en este kit de la cuestión, que es la cuestión de la remisión de la deuda. Y cómo podemos pensar a los países del sur como acreedores de una deuda histórica que se manifiesta en lo climático, y pensar mecanismos para cambiar la deuda externa por este concepto de deuda ecológica, reconociendo las inversiones que se pueden hacer en materia de transición energética, así como también aquellas cuestiones vinculadas con inversiones que tienden a revertir la matriz de atraso socioeconómico, por ejemplo, la inversión en educación. Y esto no es una locura, esto ya aconteció, ya hay antecedentes de canje de deuda por educación, por ejemplo, se hizo durante el gobierno de Néstor Kirchner con Daniel Filmus como ministro de Educación en su momento, y también hay antecedentes de otro tipo de iniciativas, por ejemplo, lo que fueron el impuesto a las grandes fortunas en la Argentina, que implica capturar una parte de la renta extraordinaria que tienen sectores de la economía de nuestros países para orientarla a la educación. Bueno, una posibilidad es que se plantee en esta cumbre una especie de compromiso, no solamente con conformar un fondo global para mitigar el cambio climático y dar cuenta de esta deuda, sino también que los distintos países asuman
compromisos nacionales de inversión en esto y que eso sea reconocido como parte de la condonación de esa deuda. Así que una agenda, bueno, de alto nivel político, obviamente ahí tienen que sentarse los países, negociar entre ellos, hay muchos intereses a favor de esta cumbre, también hay muchos intereses en contra, que no confían en el concepto de cambio climático, que no están de acuerdo con la transición justa. Uno de ellos, nuestro presidente, Javier Milei, que ha decidido retirarse de todas estas agendas. Pero bueno, si les parece, vamos a la entrevista, vamos a conectarnos ya directamente con Agustina Rodríguez Sá. Te damos la bienvenida, Agustina, ¿cómo estás? Hola. Hola, Agustina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estás, Kiara? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Agustina Rodríguez Sá, quien es rectora de la Universidad Nacional de Comechingones en la provincia de San Luis. ¿Estás conectada desde allá, desde San Luis? Sí, ya estoy en Merlos. Ya llegué a San Luis. Bueno, qué bueno. Y además es nada más y nada menos que la presidenta de la Red de Universidades en Cuidado de la Casa Común, la RUC, que fue una de las organizadoras de este encuentro de universidades que se llevó adelante en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro para abordar justamente toda la agenda de lo que viene para la COP30. Si te parece, Agustina, arrancamos por que nos cuentes un poquito de qué se trató este encuentro, qué se estuvo discutiendo, cuál es el rol de las universidades. Bueno, hicimos un congreso en el marco de los 10 años de la encíclica Laudato Si. Y cuando veíamos la temática que podíamos abordar, surgía la posibilidad de trabajar sobre la COP30 que se realiza en un país de América Latina, en este caso en Brasil. Así que junto al rector de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, que se propuso como sede anfitriona para este congreso, como miembro de nuestra red de universidades, pudimos armar esta agenda que tuvo que ver el Papa Francisco al inicio de este año jubilar, propuso que sea el jubileo de la esperanza y que esté vinculado con el tema de las deudas públicas que tienen los países. Bueno, así que todo esto fue encaminando la agenda de trabajo que hicimos. Somos un minutito cuento sobre la red. La red es una red de universidades que reúne universidades públicas y privadas de toda América, y esto nos da una diversidad muy grande y también una fuerza grande. Por eso para nosotros es interesante poder tener esta posibilidad de acercarnos a la COP30 con esto que recién explicabas vos, Federico, de los canjes de deuda pública para, en este caso, destinado a educación, que es lo que nosotros aspiramos. Sí, quiero destacar el trabajo que viene realizando Agustina junto con todos los rectores y rectoras de las distintas universidades, porque en un contexto donde quizás las universidades están puestas en un lugar de, bueno, en el caso de la Argentina, de financiamiento, pero por parte de algunas corrientes internacionales de sospecha sobre lo que hacen o se las intenta poner en un determinado encuadramiento ideológico, lo que demuestra el trabajo de la RUC es que son universidades plurales, de distintas miradas, que sin embargo encuentran un eje en común para trabajar, que en este caso tiene que ver con la encíclica de Laudato Si y la construcción de un camino que en este caso tuvo como discusión esta incidencia, Agustina, pero que la RUC lleva adelante un conjunto de otro tipo de iniciativas, ¿no?, que hacen al día a día del trabajo universitario, tratándolo de interpelar desde esta perspectiva. Contanos un poquito más del laburo en la RUC. Bueno, sí, mirá, es que el desafío que plantea el Papa Francisco, la Laudato Si, es muy profundo y requiere de una transformación del actual paradigma. Entonces es inmensa, la propuesta es enorme. Y la única manera de lograr ese cambio de paradigma es que lo hagamos juntos. Y esta diversidad es lo que nos enriquece, porque el objetivo es común. Entonces hay universidades confesionales, estamos las universidades públicas laicas, y todas con una heterogeneidad incluso en nuestras comunidades universitarias, que si logramos trabajar con ese punto en común, vamos a tener muchísima más fuerza que si solo lo hiciéramos agrupados separadamente de acuerdo a nuestros perfiles, como suelen ser las redes, ¿no? Universidades públicas, universidades privadas, etcétera. Así que esta red, pero bueno, es así de grande porque así de grande es el desafío de
este nuevo modelo de desarrollo, estos nuevos estilos de vida que el Papa Francisco plantea que son urgentes para superar la crisis socioambiental que él denuncia en Laudato Si y que, bueno, hemos adherido todas las universidades a poder trabajar. El trabajo es a nivel rectores y rectoras, generalmente las reuniones son entre rectores y rectoras. Hemos tenido una audiencia con el Papa Francisco en septiembre del 2023, nos recibió y estuvimos 2 horas con el Papa Francisco y ahí tuvimos un intercambio, la verdad, inolvidable, hermoso, y eso está en las redes, también lo pueden escuchar, hablando sobre el rol de la ciencia y sobre el rol de la educación superior. Sobre todo nos dijo en formar líderes que va a requerir este cambio de modelo. Esto un poco, Federico, no sé si... Sí, totalmente. Fue histórico ese encuentro. Y también fue histórica esta reunión que se hizo en Río de Janeiro la semana pasada, apuntando a la agenda grande, además, metiendo a las universidades en el marco del debate, uno de los debates globales más determinantes que atraviesan la coyuntura política y económica, y con personas de alto nivel que participaron ahí. Tuviste la oportunidad, Agustina, de compartir panel con nada más y nada menos que Marina Silva. Con la ministra de Medio Ambiente de Brasil. Exactamente. Además, Marina Silva, para quienes la seguimos, como es mi caso, toda su trayectoria, es realmente una persona admirable y referente en estos temas. Y ella tiene una lucha inmensa por el cuidado del Amazonas. Si hay alguien que ha cuidado el Amazonas en este planeta es Marina Silva, sin duda, ¿no? Y bueno, con ella pudimos dialogar y hacerle esta propuesta. Y ella lo que nos planteó es que la COP30 es una COP que debe ser planteada para la implementación, es para lo que ella va a trabajar, es para que se vayan implementando todos esos mecanismos. Y en ese contexto ella también lo que nos manifestó es esta necesidad que para implementar las soluciones para el cambio climático, como puede ser energías renovables y tantas otras medidas, se va a necesitar de la ciencia para ir acompañando, para ir monitoreando, para ir haciendo nuevas propuestas tecnológicas adecuadas a este nuevo modelo de desarrollo que estamos planteando en Laudato Si. Así que creo que, digamos, que tenemos la fuerza de haber contado con Marina Silva y además el acompañamiento del nuevo Papa, que para nosotros también fue toda una sorpresa cuando se conformó la RUC un año después de Laudato Si. Trabajamos en torno al Papa Francisco, y que ahora en la Santa Sede haya un nuevo Papa con el compromiso de continuar con el legado del Papa Francisco, bueno, nos fortalece muchísimo. Ahí estábamos viendo algunas de las fotos del encuentro que sucedió la semana pasada, y también algunas de las fotos de lo que fue el encuentro con el Papa Francisco en 2023. Agustina, yo te quería preguntar, ¿cómo es un poco el diálogo que tienen desde la RUC con los jóvenes, ¿no? Digo, hoy en día que se habla tanto de la individualidad, que a los jóvenes ya no les interesa ni la política, que muchos capaz ni quieren el cambio climático, ¿cómo se hace ese laburo desde los rectores de la universidad de acercarse a los jóvenes? ¿Y ustedes los ven interesados o hay un ida y vuelta que sea, digamos, interesante ahí? ¿Ellos están justamente interesados o cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. También es parte de una agenda que hemos trazado, vamos paso a paso, y este año pudimos concretar un campamento juvenil. Veníamos haciendo actividades más pequeñas, pero pudimos concretar un campamento juvenil y hubo mucho entusiasmo. Y es parte de nuestra agenda que esto vaya creciendo, porque todavía no toma la dimensión. Mayoritariamente participaron chicos de Argentina. La idea es que vinieron chicos de Guatemala también, pero la idea es que puedan participar de toda la red. Y creo que sí, que se van a ir sumando. Sobre todo tienen que encontrar espacios donde se sientan escuchados y además donde puedan realizar sus acciones. Y bueno, hacia eso vamos a atender en la red. Estamos iniciando primero la agenda de institucionalización de la red. Por eso comentaba al principio que un poco más trabajo a nivel rectoras y rectores,
pero bueno, con esta propuesta de ir generando espacios, sobre todo porque eso fue uno de los pedidos del Papa Francisco. Claro. Formar líderes, que nuestros jóvenes de las universidades estén formados para liderar estos cambios. Y como vos decías, en un mundo cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más individualista, cada vez más impregnado por este modelo de desarrollo que enunciaba el Papa Francisco, parece cada vez más difícil. En lugar de ser más fácil, parece cada vez más difícil. Así que es muy importante que vayamos movilizando y encontrando a estos jóvenes que quieran adherir a estas ideas y a esta causa que requiere de mucha fuerza, de mucho compromiso y de muchos valores, valor de solidaridad sobre todas las cosas, para poder cambiar un estilo de vida tan distinto, ¿no?, a lo que nos proponemos. Sí, me parece central, y me parece central poner a las universidades en función de eso, ¿no?, que es sacar también a la universidad de la discusión en sí y reconectar con una de las cuestiones centrales que definen a la universidad como institución, que es la función social de la universidad. No es solamente formar profesionales, que eso es muy importante, no es solamente investigar, no es solamente desarrollar las tareas de extensión, sino también volcar a la universidad en el debate público. Y una de las cuestiones que tuvo este encuentro como finalización fue nada más y nada menos que un llamamiento global, ¿no, Agustina?, de las universidades a sumar voluntades. Esto no es un tema de los universitarios nada más, sino que las universidades hacen un llamamiento global para que el tema de la remisión de deuda se vuelva parte de la discusión. Sí, totalmente. La verdad que eso sí es un llamamiento abierto a cualquier institución que quiera adherir y sumar a este pedido que hicimos desde las universidades en conjunto con ni más ni menos que León XIV y el Papa Francisco este año, de esta remisión de las deudas públicas. Miren qué bueno, qué interesante sería poder reconocer la deuda ecológica que tienen los países desarrollados, la deuda sobre ellos apalancaron su desarrollo sobre nuestros recursos y sobre nuestros bienes ambientales, ¿no? La contaminación que ellos hicieron con gases de efecto invernadero para ser desarrollados hoy nos castiga a todos. Entonces, en ese contexto creemos que existe esa deuda ecológica, que hay que trabajarla, hay que determinarla, hay que precisarla, para que se pueda hacer estos canjes de deuda que tenemos los países menos desarrollados o en vías de desarrollo. Y cómo las universidades nos ayudan a pensar las cosas desde otro lugar, porque nosotros estamos acostumbrados a pensarnos como deudores nosotros, claro, de las grandes potencias, y en realidad somos acreedores de esa deuda, y entonces ahí quizás podemos empezar a cambiar la ecuación mental. Hablábamos ayer, a 22 años de la asunción de Néstor Kirchner, que una de las cuestiones que tuvo fue entender que no había desarrollo para el país si no saldábamos la cuestión de la deuda con el fondo. Bueno, esto es común para todos los países del sur global, y pensar que si cambiamos la cabeza sobre cómo pensamos la situación, podemos empezar a también replantear la ecuación de cómo nos podemos desarrollar para el futuro. No somos deudores, somos acreedores de una deuda ecológica, y hay que pelear por ese reconocimiento. Bueno, exactamente, es una cuestión de estricta justicia. Así es. Bueno, Agustina, y la gente, si se quiere sumar o saber más sobre la RUC, ¿a dónde se puede meter? ¿Cómo puede establecer contacto con ustedes? Tenemos nuestro Instagram, que es RUC.oficial, si no me equivoco, y tenemos la página web un poquito, bueno, que también sirve para conectarse a otros, que es redruc.org, canal de YouTube. Estamos también desarrollando un poquito más nuestras redes, así que a través del Instagram seguro. Bueno, y destacar también el importante... ¿Cómo? Seguramente también cada uno también a través de las universidades miembro tienen las vías que los llevan, ¿no? Ahí va. Sí, hay eso. Y quería destacar justamente eso, que no es un tema individual de Agustina, que ella se ha puesto sobre el hombro esta responsabilidad, sino el fuerte apoyo que tuvo de las universidades de la Argentina que estuvieron participando del encuentro, sustentando la posición. Recuerdo, bueno, la intervención, por ejemplo, de Carlos Greco de la Universidad de San Martín, particularmente sobre el tema de la deuda. Es decir, esto es una política institucional de un conjunto de universidades de la Argentina y de América Latina, de Norteamérica se sumaron en este encuentro, de Europa también. Es una política institucional sustentada por todo este bloque de universidades en relación a un tema
tan determinante como la cuestión del cambio climático. Así que los invitamos a todos y todas a seguir a las redes de la RUC, seguir el trabajo que está haciendo sobre el cambio climático y también desarrollar esta agenda en sus propias instituciones, porque bueno, no es un tema que vaya a resolver Agustina sola o la red de universidades, sino que tiene que popularizarse y cada uno de su lugar tiene que aportar a esta discusión. Exactamente. Bueno, Agustina, te mandamos un abrazo grande. Te comprometemos cuando estés por Buenos Aires para que te vengas al estudio de EVA TV para seguir charlando de este y otros temas. Y te liberamos. Nos vemos en la próxima. Dale, muchísimas gracias. Un gusto. Chao, Agustina. Bueno, Chau, conversábamos con Agustina Rodríguez Sá, quien es rectora de la Universidad Nacional de Comechingones, en directo desde Merlo, provincia de San Luis, sobre el rol de la RUC, la Red de Universidades por el Cambio Climático, lo que fue este encuentro de la semana pasada y lo que viene, la cumbre del cambio climático, la COP30 y la gran discusión que se va a dar ahí sobre si estamos en condiciones de que se reconozca esta deuda climática con los países del sur y si puede haber mecanismos para que una vez que se reconozca se empiece a compensar, porque finalmente se necesitan recursos. Esto es ahora ya, ¿no? En noviembre. Es ahora en noviembre, en el corazón del Amazonas, uno de los lugares donde este cambio climático más se nota. Van a estar todos los líderes del mundo convocados por Brasil, que es el país anfitrión, Lula da Silva, Marina Silva, el conjunto de los líderes del mundo discutiendo sobre esto. Tienen muchos paneles, muchos marcos de discusión, mucha rosca también, hay que decirlo, entre los países, a ver qué se acuerda, qué se deja de acordar, pero también un gran involucramiento social de distintas redes que van a estar participando de esta discusión. Así que un tema que vamos a seguir también en tercera posición de acá a noviembre. Bueno, vamos llegando al final de tercera posición. Hoy hablamos de muchos temas. Sí, hicimos como un picadito bastante de muchas cosas. Así es. Nos queda para estar pendientes la semana que viene, el 1 de junio, la elección de los jueces en México, cómo sale ese proceso electoral histórico, un antes y un después en la historia de ese país y mucho para aprender nosotros de ese proceso de democratización del Poder Judicial. Y bueno, seguir la programación de EVA TV, como siempre, por las redes de EVA TV. Síguenos en las redes, @EVA en vivo. Afiliarse también, por supuesto, para contribuir a la causa. ¿Vos ya te afiliaste? No. Estuve revisando y no te vi. ¿Y vos? Yo sí, por supuesto, sí. No sé. Hago un aporte mensual. Bueno, pero escucha, escaneando el QR, vos tenés problema con los QRs, pero mira, ahí tenés un QR. Sí, tengo problema con la tecnología. Para escanearlo y afiliarte, y si no, en evatv.com.ar, si no me equivoco, se pueden afiliar también. Así es. Y bueno, antes de irnos, como siempre, agradecer a todo el equipo detrás de cámara que hace posible, a pesar nuestro, que hace posible tercera posición. En la producción Emilia Raciati, en la coordinación general de producción Pascual Calicio, en la dirección Bruno Capaccioli, en el sonido y la asistencia de la dirección Sabrino Wall. Y bueno, seguimos en la continuidad de EVA TV el próximo lunes. En nuestro nuevo horario. En nuestro nuevo horario. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, la hora de la merienda. Totalmente, sí. Podés verlo. En te mi época, la siesta, te haces un café y te pones a ver la siesta. En mi época veíamos dibujitos animados a la hora de la siesta, pero ya no es la 7 de la tarde ya es bastante después. Pero bueno, en la época actual vemos tercera posición todos los lunes a las 19 horas por EVA TV. Antes de irme quiero mostrar este libro, a ver si me toma el director, que me lo dio nuestro amigo Santiago Barassi, con quien estuve también en este encuentro. Porque bueno, es un protagonista de esta discusión también en todo lo que tiene que ver con la línea, nuestro columnista de Factor Francisco. ¿Cómo se llama? A ver, que me acercó este libro que se llama Ciudad de la Soberanía, Río Grande, Malvinas y la construcción de la Argentina bicontinental. Un gran libro que lleva adelante una reflexión justamente sobre la cuestión de la geopolítica del Atlántico Sur, y con esto los dejo pensando en una cosa que dijo Cristina ayer en el discurso en ocasión del Congreso de la Cultura, que dijo que la cuestión de la deuda externa ahora no se vuelve un problema solamente de dinero, sino que lo que está haciendo Estados Unidos para garantizarse el cobro de la deuda, entre comillas, es decir, para condicionar a los países endeudados, es condicionar el territorio. Ya lo estamos viendo en Ucrania, como Donald Trump le está pidiendo a Zelensky literalmente el control del territorio, y lo estamos viendo en la Argentina, con toda la discusión sobre la base naval integrada
que estaría en Tierra del Fuego, que le íbamos a hacer nosotros, y a la cual visitó ya la general Laura Richardson, que estuvimos hablando sobre eso. Bueno, este libro también se refiere a eso, el problema geopolítico del Atlántico Sur y cómo el vínculo de la cuestión de la deuda puede terminar condicionando nuestra integridad territorial. Así que... Un libro para leer. Un libro para leer, lo dejo pensando en eso, porque la continuidad territorial del país también está en juego con estas políticas liberales. Así que a defender la patria en este aniversario del 25 de mayo y a rescatar la tradición de la política soberana que es propia del peronismo y del movimiento popular en la Argentina. Totalmente, Fede. Bueno, de acá vamos a seguir haciendo nuestro pequeño aporte, a abrir las discusiones sobre todas estas temáticas y bueno, a seguir de cerca todo lo que está pasando en el mundo internacional. Nos vemos la próxima.